Dios me los bendiga en esta hermosa hora. Vamos a orar para que Dios nos dé la palabra de este día, que sea de beneficio para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que damos gracias a Dios porque nos permite todavía poder escuchar su palabra y poder ponernos al día con Él. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, en esta hora nos entrelazamos, tanto mi Señor, mi persona con los que escuchan su palabra a través de estas redes. Mi Dios, queremos entrelazarnos por el poder de su Espíritu para que podamos entrar en un mismo sentir, en un mismo vivir y que podamos, Señor de los cielos, actuar de la manera correcta, actuar como usted quiere que nosotros actuemos, que crezcamos, Señor, a la estatura del varón perfecto, unánime, Señor. Ni uno más ni uno menos, sino que todos en armonía, como un buen cuerpo de Cristo que habita, Señor, en armonía. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza y la adoración, Señor, y que tú dirijas la palabra de este día y que sea de gran beneficio, Señor, para nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa tarde, día, donde usted nos vea. Usted sabe en qué momento estamos. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo en este momento que estaba orando. El Señor traía a mi corazón que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido insertados en ese cuerpo divino, en ese cuerpo bendito, y cada uno tiene su función. Ninguno es más, ninguno es menos, y pienso que algo que ha estado aconteciendo en medio nuestro es que a veces sobresale el egoísmo, la envidia, no queremos que otros sean mejor, a veces nos comparamos unos a otros y a veces nos sentimos menos o a veces nos sentimos más que otros. Y el Señor me traía en este momento que estaba orando esa palabra de que verdaderamente Dios nos ha llamado a un cuerpo con diferente función cada uno, pero que vivamos en armonía. Como dice el salmista, que habitemos juntos en armonía. No dice diferente, solo esta congregación, sino que dice el cuerpo de Cristo. Está hablando generalizado, lo que es la iglesia en general, lo que es el cuerpo en general de Dios, que todos pasamos a ser insertados en su cuerpo y todos tenemos que ser funcionales en ese cuerpo. Entonces el Señor traía a mi corazón eso, donde dice que habitemos juntos en armonía, porque es como el buen óleo que desciende desde la barba de Aarón hasta sus vestiduras. Está hablando de una armonía espiritual donde usted no tiene que anhelar lo que Dios ha puesto en mi vida, ni yo tengo que anhelar lo que Dios ha puesto en su vida, sino que poder admirarnos unos a otros en el sentido espiritual, donde nosotros le demos la honra y la gloria porque cada uno va a trabajar en el lugar que Dios le ha colocado. Entonces dice que el cuerpo se inserta, o nosotros nos insertamos en el cuerpo de Cristo a través de ¿quién? Del precioso Espíritu de Dios. Entonces ya de nosotros debe de salir ¿qué? Todo egoísmo, toda envidia, que estemos envidiando a aquel, que estemos sintiéndonos menos. Romanos en el capítulo 12 dice, vamos a ir al 12 en su versículo 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, decía el apóstol Pablo, es una carta doctrinal, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, dice que de sí, que el que debe tener, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que Dios nos dio una medida de fe, le dio a usted una medida de fe, me dio a mí una medida de fe, y nosotros muchas veces decimos como dice la palabra, porque la palabra lo dice, cuando los discípulos le decían al Señor, Señor, aumentanos la fe. Realmente, cuando leemos las Escrituras, Dios ya nos dio una medida de fe.
A cada uno nos dio una medida de fe y quiere que nosotros nos comportemos con cordura, con esa medida de fe que se va a ir acrecentando conforme nosotros nos vayamos instruyendo en su palabra. Ya le digo que usted y yo somos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Nadie tiene la culpa aquí, que el pastor no predica como yo quiero, que el hermano no predica como yo quiero. Usted y yo somos responsables en nuestro crecimiento espiritual. Entonces dice el Señor que a todos nos dio una medida de fe. Y que en eso pensemos, dice, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo va a acrecentar su fe? Ya dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Yo voy a crecer en mi fe, escudriñando la palabra de Dios. Voy a ir aprendiendo porque el Espíritu Santo, quien me la revela, quien la ilumina, va a traer la revelación, la interpretación, la iluminación y me va a hacer que yo pueda tener entendimiento en su verdad. Y cuando yo tenga entendimiento en su verdad, entonces yo voy a caminar conforme a la voluntad de Dios. Ya no voy a caminar conforme a mi voluntad, porque mi voluntad se desvía por diferente camino, porque entonces yo estoy pensando de mí misma como yo quiero ser. Pero cuando estamos insertados en ese cuerpo precioso de Dios, empezamos a ver que realmente usted es funcional, yo soy funcional y que debemos darle la gloria y la honra a Dios, porque cuando nosotros hacemos la función de Dios, crecemos así al mismo nivel, vamos creciendo al unísono. Alguien me decía en esta semana, es que el Señor le ha dado a cierta persona o aquí o a usted esa sabiduría o ese espíritu de enseñanza, pero hemos hablado de que nuestro Señor Jesucristo dice que fue colocado los 7 espíritus sobre él. El que gobernaba, dijimos, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos activa el espíritu de ¿qué? De sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces usted, cuando usted empiece a leer las Sagradas Escrituras, usted va a aprender cómo debe tratar a su hermano, a su prójimo, no deseando lo que él tiene, ni tampoco sintiéndose usted que él debe desear lo suyo, sino que usted va a aprender a caminar de la mano con él. Cuando tenemos que ayudarnos, nos vamos a ayudar, porque Dios dice que debemos de levantarnos en momentos difíciles. Tenemos que levantarnos. Entonces, ese es el deber suyo cuando usted entra en el cuerpo de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo viene y dice ahí en el libro en una de las cartas del apóstol Pedro, que el Espíritu Santo viene y toma la sangre de Cristo, la rocía sobre nuestro espíritu para limpiarnos, y de esa misma manera nosotros tomemos vida, y cuando tomamos vida, entonces empezamos a ver a nuestro prójimo de diferente forma. Ya no envidia a nadie, ya no desee lo que el otro tiene. Dios le ha dado su porción a usted, me ha dado mi porción a mí. Entonces ahora unifiquémonos para crecer en el mismo nivel que Dios quiere que cada uno crezca, dice, a la medida de la fe que Él nos dio. Entonces vamos a ir creciendo, leyendo su palabra, escuchando su palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a poder entenderla, a tener el conocimiento de ella y a ponerla por práctica. Entonces nosotros vamos a ir acrecentando nuestra fe y vamos a ir compartiendo esa fe con nuestros hermanos. ¿Qué dice Efesios en su capítulo 5? Porque ahí es donde nos habla de la iglesia, acerca de cómo Dios quiere que... Efesios es una carta muy hermosa, porque nos habla de la iglesia, pero también nos habla de cómo nosotros como cuerpo vamos creciendo. Entonces, vamos allí a leer en Efesios capítulo 5,
Y dice la palabra de Dios, cuando Dios prepara la iglesia, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Habla de la relación matrimonial, pero habla también de la relación entre Él y nosotros. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, o sea que Él nos purifica por medio del agua de la palabra, a fin de que, de presentársela a sí mismo. Luego dice, una iglesia, ¿cómo va a presentársela? Una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, o sea que la iglesia no va a presentarse con heridas, con lastimaduras. La iglesia tiene que presentarse de la manera correcta, dice, gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En el 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dios nos sustenta y nos cuida para que nosotros podamos, ¿qué? Ser uno con Él. ¿Qué dice entonces Efesios capítulo 4? Y vamos a leer en el 11. En el 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de los dones ministeriales que dejó nuestro Señor Jesucristo, porque están los dones espirituales, los dones del Espíritu que nos ha dado, pero hoy estamos, que también son parte, que dice el apóstol Pablo, que anhelemos todos, pero ¿para qué dice? Para edificación de nosotros, el cuerpo de Cristo. No para arrogancia mía, no para altivez mía. Oh, como Dios me dio el don de sanidad por medio de su espíritu, yo me siento superior porque aquel no puede hacerlo, yo sí. No. Es para que nos unifiquemos y podamos ser de forma activa, que ayudarnos en las necesidades espirituales, físicas y en todo lo que concierne a la ayuda mutua entre nosotros. Entonces dice, pero aquí Jesucristo fue el que constituyó estos 5 ministerios, y quizás usted puede tener los 5. Dice que el apóstol tiene el del profeta, el del evangelista, el del pastor y del maestro. O sea que el puño empuña los 5 ministerios, que eran lo que tenían los apóstoles. Ellos eran profetas, ellos evangelizaron, ellos pastorearon y también que enseñaron. Pero posiblemente solo tengamos uno, o depende del don que Dios nos haya dado. Pero en este momento la lectura nos está llevando a los dones ministeriales, pero no en sí me voy a enfocar en los dones ministeriales, sino cómo el cuerpo va trabajando. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que Él nos dio dones tanto del Espíritu como de nuestro Señor Jesucristo, los ministeriales, para perfeccionarnos en el ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Es poder ayudarnos ¿en qué? En el Evangelio de Jesucristo. Pregonar las buenas nuevas de salvación, pero esas buenas nuevas de salvación tienen que ir, ¿qué dice? Precedidas por la armonía, por el amor, mostrando nosotros lo que Dios ha hecho en nosotros para que otros crean lo que Dios puede hacer. Entonces dice, Él nos perfeccionó para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que los ministerios son para edificarnos en ese cuerpo hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, lo que hablamos en Romanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo. O sea que vamos a llegar a la medida de fe
y vamos a llegar al conocimiento de Jesucristo. ¿Quién es? Todo el cuerpo de Dios. Hoy vamos a renunciar a todo egoísmo, a toda envidia, a todo orgullo. Si usted ha visto a un hermano que está en otra congregación y usted no le habla porque quizás se fue de su congregación, no es la congregación en sí, sino que es la unidad del Espíritu que unifica el cuerpo de Cristo. Entonces, hoy vamos a pedirle a Dios que nos unifique y nosotros de esa manera podamos orar unos por otros, sin envidia, sin egoísmo, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Entonces, vamos a ser efectivos como iglesia de Jesús. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, nos dio una medida de fe, pero conforme vamos teniendo el conocimiento de su verdad, vamos ¿qué? Acrecentando nuestra fe y creciendo. Entonces, ¿qué más dice? Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que nos quiere llevar ¿a qué? A la imagen y semejanza del varón perfecto y a la plenitud, o sea, tener una estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. No usted, no yo, sino que el cuerpo en sí. Dice, somos un cuerpo, un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu. ¿A quién adora usted? Al que está sentado en su trono, al alto y sublime, quien le envió a usted y a mí a dar las buenas nuevas de salvación, de que hay un futuro para nuestras vidas si permanecemos en la línea de Él. Y luego dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya no vamos a ser llevados, no, es que este pastor no predica como yo quiero, me voy para la otra, no, tampoco esta, los hermanos son muy serios, no, aquí son muy parlanchines, no, aquí. Cuando nosotros verdaderamente estemos insertados en el cuerpo de Cristo, vamos a ser efectivos ahí donde Dios nos quiere. Y no vamos a andar por donde quiera escuchando estratagemas de hombres, sino que nosotros como nos estamos preparando porque hemos concientizado de que nosotros somos responsables de nuestro crecimiento espiritual, entonces ahora entendemos que ya no andamos por aquí y por allá escuchando lo que no debemos escuchar, sino que ahora tenemos un alineamiento y es que unificarnos con el cuerpo de Cristo. Entonces dice, sino que siguiendo, ¿qué vamos a seguir? La verdad en amor. Crezcamos en todo, o sea que vamos a crecer en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo, de quien toma todo el cuerpo, o sea, la cabeza, el cuerpo tiene que tomar todo de la cabeza, dice, de quien toma el cuerpo bien concertado, no dice todos desmembrados, sino que bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Mutuamente. Si mi hermano necesita de mí, yo voy a ayudarlo en la necesidad que tiene. No porque está en esta congregación, no, yo no debo de hablarle, yo no debo de juntarme con él, porque saber que está. Si usted tiene convicción de que el Espíritu Santo está en usted, usted va a tener discernimiento de los que son parte del cuerpo de Cristo. No es una congregación, es la unidad de cada miembro de Dios. Entonces dice aquí, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, según la actividad propia. Usted tiene su propia actividad, yo tengo mi propia actividad, pero con mi propia y su propia actividad nos vamos a ayudar. Dice, y recibir su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces vamos a recibir un crecimiento, vamos a ir creciendo. ¿Por qué nos hemos estancado? Porque no hemos leído su palabra. Pero hoy Dios nos habla y nos dice que no tengamos más alta estima de lo que tenemos que tener,
sino que sea según la medida de fe que nos fue dado. Así actuemos con cordura. No menosprecie a su hermano, sino que ayúdelo en el momento difícil. Y Él le va a ayudar a usted también en el momento difícil. Cierre sus ojos ahí y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta tarde a que podamos recibir la revelación de lo alto. Querido Padre Dios, todo aquello que estaba, mi Dios, opacando nuestros ojos, Señor, ensordeciendo nuestros oídos para que no viéramos la verdad. Hoy tú quites todo eso del velo de nuestro corazón. Quizás el velo de nuestra carne ha estado actuando, Señor, y de la manera porque le hemos dado lugar a ese velo de nuestra carne. No hemos crecido mutuamente, no nos hemos unificado según la actividad que tú nos has dado y quizás no hemos pensado con cordura conforme a la medida de fe que tú nos has dado. Pero hoy, Señor, queremos que a través de tu Espíritu Santo nos unifiques como cuerpo de Cristo y podamos ser efectivos en este tiempo crucial, Señor, donde podamos ver las almas venir y que esa sea nuestra visión, que las almas encuentren, Señor, el refrigerio de sus almas. Gracias, poderoso Dios, porque tú quitas el velo y abres, Señor, ese lugar de vida, de luz, para que podamos vernos y podamos amarnos. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús, mi Padre amado, quien merece toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.